Bienvenidos a un episodio más de TechSans. Quiero hoy dedicar este video a hablar acerca de la humedad. Si bien es cierto que en otros videos he hablado del comportamiento de la humedad en hormigueros de Aiton, tanto en este hormiguero como en el hormiguero de las Odontomachus y en otros que he hecho, hoy quiero centrarme a hablar de la humedad, pero en los tubos de ensayo y en los hormigueros de madera. Vamos a abordar esos dos campos. Y quiero que noten algunas pruebas que hice respondiendo a la pregunta de si se puede graduar o no la humedad en un tubo de ensayo. Hago un paréntesis para recordarles el directo que vamos a hacer el domingo 21. Va a ser en horas de la tarde. La hora la definiré en los próximos días para ponerme de acuerdo con los otros que van a estar en el directo. Vamos a abordar temas bien interesantes, pero les estaré contando tanto en la pestaña de comunidad de YouTube como en el Instagram. Y volviendo al asunto de este video, hoy vamos entonces a ver cómo se comporta la humedad en un tubo de ensayo. Porque muchos decimos, bueno, eso ya lo sé hacer, es lo primero que se aprende, en fin. Pero vamos a ver con algunas pruebas si la podemos graduar, por un lado. Por otro lado, hice algunos torres de agua con la malla que ustedes conocen para hacer unas pruebas de humedad en hormigueros de madera, tanto con sistema como sin sistema. Y todo utilizando el termómetro. Espero que disfruten de este video. Gracias por acompañarme. Cualquier pregunta pueden comentarla, pueden ponerla en los comentarios. Y pues nada, démosle paso a los clips. Arrancamos. Bien, lo primero que hago es alistar 3 tubos de ensayo, 3 bolitas de algodón y 3 medidas iguales de agua. Y mientras preparo los tubos les quiero plantear esta pregunta. ¿Se puede tener una especie de alta humedad en hormiguero de madera? Más adelante en el video vamos a ver la respuesta a esa pregunta, si se puede tener una especie de alta humedad o no. Noten que aquí estoy metiendo las bolitas de algodón. La primera la compacté muchísimo. Son todas bolitas de la misma medida. La primera está muy compactada. Y a mí me gusta introducir el algodón dejando un lado del algodón, el que estoy hundiendo ahí con el pincel, que toque el agua, para que ellas puedan beber de ahí. Entonces el primero, la bolita fue muy compacta, el segundo la bolita normal y el tercero fue la mitad del algodón. Esas son las 3 variaciones. 3 bolitas iguales, una muy compacta, muy dura, otra normal y la última solo la mitad. Sin compactar, simplemente que no vaya a haber inundación, pero que quede la mitad del algodón. Esta es la que tiene la mitad del algodón. Empezamos a hacer la prueba. Y vamos a dejar el sensor del termómetro. Notan ustedes cómo empieza a subir. Y puse un time lapse de más o menos 1 hora. Y lo aceleré. Finalmente, después de 1 hora, la humedad dentro de este tubo de ensayo llegó a ascender a 82% de humedad. Cabe señalar que la humedad afuera estaba más o menos entre 39 y 42% de humedad y eso también influye. Y es muy importante tener en cuenta eso. Mientras cambio de tubo, le coloco unos sobrecitos de sílica. Ustedes saben que la sílica absorbe la humedad en el ambiente como para resetear, por decirlo de alguna manera, o volver a poner en su estado normal el sensor. Luego de unos minutos queda nuevamente en 41 o 42 y procedo a hacer la prueba en el segundo tubo, el que tiene la bolita de algodón. Y aquí les quiero plantear otra pregunta. ¿Cuál es la máxima humedad que se puede lograr en un hormiguero de madera? Eso también lo vamos a responder más adelante, cuando hablemos de la humedad en hormigueros de madera. Noten el resultado final. En este segundo tubo de ensayo fue del 69%. Entonces, mientras nuevamente baja la humedad en el sensor, les quiero contar que a lo largo del video estaré hablando de cómo se comporta la humedad en hormigueros de madera, que esa es una inquietud que muchos suscriptores han tenido. Y también quiero agradecer a todos los que se han suscrito.
De verdad que estoy muy agradecido porque siempre apartan tiempo para ver mis videos y eso es algo que aprecio mucho, así como los comentarios que siempre hacen. Bien, ahora en el último tubo, el que se compactó bastante la bolita de algodón, lo más que pude, miren el resultado final, 63%. Como pudimos apreciar, sí se puede graduar, se puede jugar con ciertos rangos de humedad dentro de un tubo de ensayo. Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de los hormigueros de madera. Siempre surge la inquietud cuando he hecho algunos de los hormigueros, no los tengo aquí porque los he vendido o los he canjeado, pero con los hormigueros de madera surge la inquietud cuando no llevan sistema de humedad. Vamos a ver con algunos clips y nuevamente valiéndonos del termohigrómetro algunas pruebas que hice para ver cómo se comporta la humedad, para ver qué tan efectiva puede ser un sistema de humedad dentro de un hormiguero de madera. También evaluar si es necesario dependiendo de la especie. Todo eso lo vamos a ir hablando a medida que vamos desarrollando las pruebas con los clips que vamos a ver a continuación. Y sobre todo quiero que se concentren en evaluar sus propias circunstancias, sus propias colonias. Siempre he dicho, la observación es fundamental. No se fíen ni vayan a llegar a la conclusión, es que Texans dijo que sí se podía, o es que él dijo que las Camponotus no necesitaban, o sí se necesitaban, o en fin. Cada uno debe conocer su colonia, sus hormigas. Mire, hay algo muy fascinante, por ejemplo, con relación a los griegos. Los griegos, a ellos les debemos gran parte de nuestro idioma, de nuestras matemáticas, etc. Pero ellos tenían una palabra para lo que conocemos en español como la palabra conocimiento, y es la palabra gnosis, empieza con G, gnosis. Pero ellos tenían un término específico cuando se trataba de conocimiento más exacto, era epignosis. Eso es lo que necesitamos, epignosis, conocimiento exacto de nuestras colonias. Tenemos que documentarnos y evaluar qué rango de humedad necesitan para de esa manera darles la humedad de la mejor manera posible. Veamos las pruebas a continuación, a ver qué aprendemos, ¿vale? Rodamos los clips. Lo primero que hago es preparar dos envases para llenarlos de agua con su respectiva malla metálica, ahí la observan ustedes. Uno mucho más grande que el otro, quizás unas 6 veces mayor en superficie de la malla, y ambos los lleno de agua. Y cabe señalar que hice 2 cámaras de madera exactamente iguales, mismo tipo de madera, y lo que vamos a analizar es cómo se comporta la evaporación dentro de un hormiguero de madera. Porque como ya les mencionaba, hay muchas polémicas, hay algunos que piensan que no funciona, que no sirve, pero vamos a permitir que el termohigrómetro nos diga la verdad. Empezamos como siempre, la humedad relativa en ese momento, ese día era del 41, entre el 39 y 41% más o menos. Y solamente coloco el acrílico pega muy bien, no queda espacio, está todo muy plano. Entonces no veo la necesidad de ponerle tornillos ni silicona, simplemente quiero que vean cómo se comporta. Pongo un time lapse y después de un poco más de 1 hora, aquí aceleré el video, noten ustedes cómo empieza a subir la humedad, y cabe señalar que el sensor está en un costado, o sea, no está sobre la malla, porque más adelante vamos a ver cómo cambia cuando está sobre la malla. Noten, empezó más o menos en 39%, terminó en 57%. Logramos una humedad aumentar en casi 20%, 18% de aumento de la humedad en la cámara, en la galería. Y mientras se resetea o vuelve y baja el sensor, les quiero contar que estaré haciendo encuestas en la pestaña de comunidad en YouTube, así como en Instagram. También estaré siempre en contacto con ustedes. Por favor, síganme en Instagram y estén atentos a las encuestas, estén atentos a la información sobre el directo y sobre el sorteo. Y una vez ha bajado la temperatura, entonces ahora
Procedo a hacer lo mismo exactamente en la cámara donde está el recipiente pequeño y vamos a ver los datos que arroja. Mientras leemos los datos, quiero enviar un saludo especial a todo el grupo de Dimensionance, a Iglesias, Mauri, señor Coria, Albertini, Facundo, Luquitas, Ignacio, Marcos, a Yami Rama, al señor relojero, Auriel y obviamente a la gran jefa Daniela. Noten los datos finales, terminó en 46%. Entonces ahí nos muestra que dependiendo del diámetro o del tamaño o el área de evaporación, pues los números van a cambiar. Y esta es la prueba adicional que hice, ahora una cámara sin sistema de humedad. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí hay que partir de un hecho y es que la humedad ambiental va a estar dentro y fuera de la cámara. Si la humedad en el ambiente es del 40-41% dentro de la cámara, va a ser igual e incluso puede tender a subir, porque al no haber un flujo de aire, no haber ninguna ventilación o muy mínima, porque si la hay, entonces la humedad se va a mantener mejor. Noten ustedes, aunque afuera está en 39, adentro estuvo en 43. Y viene la pregunta más importante, ¿cuál es la máxima humedad que soporta o que se puede lograr en una cámara de un hormiguero de madera? Utilicé obviamente el envase más grande y miren el resultado. Colocando el sensor sobre la malla, que es donde estaría la cría, miren ese hermoso número del 85%, lo cual desmitifica el hecho de que no se puede tener una especie X, digamos una Camponotus de alta humedad en un hormiguero de madera. Sí se puede. Ellas colocarían su prole sobre la malla y de esa manera tendrían una humedad altísima, altísima. Lo importante es tener un área grande para que puedan poner bastante prole. Y noten que ya después lo destapo y obviamente se va a ir perdiendo la humedad. No hay ningún truco, no hay ningún juego de edición. Son simplemente datos, números. Y todo esto en hormigueros de madera, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que no estamos hablando de que las hormigas van a beber. Si ponemos un sistema de humedad por evaporación en un hormiguero de madera, vamos a lograr el nivel de evaporación que querramos. Bueno, máximo un 80%. Si la humedad ambiental es mayor, vamos a lograr números mayores, quizás hasta el 90-95 en ciudades de altísima humedad. Estos son los datos que arrojó las pruebas que hice. Y siempre necesitaremos poner un bebedero en el área de forrajeo para que ellas puedan beber agua afuera. Esas son las pruebas, esos son los números. Mientras estaban ustedes observando los clips, Antonieta me pidió que les recordara acerca del directo. Domingo 21 de febrero, directo en las horas de la tarde. Les confirmaré la dirección. La hora. La dirección, bueno, es aquí, Texans. Pero la hora se las confirmaré por la pestaña de comunidad o en el Instagram. Van a haber dos invitados que tienen mucha experiencia, que son muy inteligentes y muy hábiles en la crianza de hormigas. Espero que lo puedan disfrutar. No olviden los requisitos, aquí están, miren. Suscribirse al canal, comentar en este video y seguirme en Instagram. Y es importante que no se pierdan, el directo va a estar muy bueno. Vamos a desarrollar algunos temas que ya previamente hemos ido planeando para que todo salga sobre ruedas y el directo sea ágil, ameno para ustedes. Quiero para terminar mostrarles el hormiguero de las Crematogaster que está acá. Recordarles que este hormiguero lo pueden ver como lo fabriqué, hormiguero de madera con sistema de humedad por evaporación. Lo pueden ver en el video que dejaré en una lista de reproducción aquí en el comentario destacado. Sigan apoyando el canal, muchas gracias por su apoyo, por suscribirse, por comentar, me encantan los comentarios, no saben cuánto me anima y a veces me ayudan en los momentos más claves. Finalmente, feliz crianza de hormigas y por favor, si quieren ver aquí esta lista de reproducción, en ella encontrarán más videos sobre la fabricación de hormigueros o suscribirse en el canal, por favor. Gracias, feliz crianza de hormigas y
Chao.